Hola, ¿qué tal? Tenga un cordial saludo a todos. Quien les habla, Jesús Manuel Carmona Delgado. Soy estudiante del séptimo ciclo de la Escuela Profesional de Derecho y pertenezco a la Universidad Andina del Cusco. En esta oportunidad, conjuntamente con mi grupo de expositores, Gabriela Quispe y Mituma, Yulen Anthony Carmona Delgado y Susi Yesenia Mormontoy Quispe, daremos un breve análisis sobre la inmediación y el proceso civil oral. Bueno, obviamente este tema está relacionado al curso de Derecho Procesal Civil 2 a cargo de nuestro docente Wilmer Fernando Quispe Pacheco. Ok, para hablar sobre la inmediación y el proceso civil oral, debemos tener en cuenta la revolución procesal, que es básicamente el resultado de esta implementación y aplicación de oralidad en los procesos civiles. Esto no solo es importante para el juzgador y los servidores judiciales, sino también para todos los sujetos procesales que actúan dentro de un proceso civil. Bueno, entrando al tema de audiencia, inmediación y debido proceso, estas tres partes son importantes dentro de un proceso, ya que comprendemos que se encuentran unidas en la etapa del juzgamiento o juicio oral. Primero, tenemos la audiencia, que es la etapa estelar, donde según el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil nos dice que las audiencias y actuación de medios probatorios se realizan ante el juez. Como sabemos, todas estas pruebas que se presentan en la audiencia, de acuerdo a ley, las tiene que dirigir el juez a cargo, y en esta parte empieza a tomar relevancia la inmediación. ¿Qué significa esto? En la inmediación es este contacto directo en audiencia que tiene el juez con los sujetos procesales al momento de recepcionar los diferentes medios probatorios, y gracias a esto se llega a formar parte de un debido proceso donde el juez realiza de forma correcta y sin filtros su convicción a la hora de sentenciar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Quispe Mituma de la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado, de la carrera de Derecho. En esta oportunidad voy a venir a hablarles sobre la inmediación y publicidad. El derecho de inmediación tiene mucha incidencia en lo que es el proceso judicial, en el cual no puede evadir el proceso civil. Este se da a través de los procesos orales, como en penal. Este está desarrollado por principios y, están relacionados por otros derechos, como es el de publicidad. Por otro lado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos dice que la, la garantía de publicidad de convención es un elemento esencial en el sistema procesal civil, penal, acusatorio en una etapa democrática, donde podemos garantizar la realización de la etapa oral, en la que el acusado puede tener una intermediación con el juez, además de pruebas y acceso al público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julen Anthony Carmona Delgado y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la inmediación y el sistema oral. El principio de inmediación, para poderlo entender, debemos saber que este principio se clasifica dentro de los principios de procedimiento, y este a su vez se encuentra vinculado o tiene una vinculación estrecha con el principio de oralidad. Pero este principio consiste en el contacto directo entre los jueces y las partes intervinientes en un proceso, tales como el imputado, fiscal, testigos, peritos, etc. Y este principio está encaminado a llevar una relación directa entre el juez y los medios de prueba, que se van incorporando poco a poco en el proceso. El objeto de la inmediación se centra en permitir al juzgador apreciar personalmente a todo aquello que es ventilado en el proceso, procurando alcanzar así una mejor percepción de lo ocurrido o lo narrado. Por eso, en una sentencia, esta sentencia debe ser emitida por el juez que estuvo presente durante el desarrollo del juicio, pues fue quien ha presenciado la actuación probatoria y escuchó las alegaciones de las partes procesales.
de manera que este es el único con capacidad para emitir una decisión justa a la realidad de lo acontecido. También tenemos una jurisprudencia del Tribunal Constitucional con número 00849-2011, que en el fundamento sexto dice que, de acuerdo con el principio de inmediación, la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez, encargado de pronunciar sentencia, puesto que sólo de esa manera se garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y los medios de prueba aportados en el proceso, que permitirá a este ponderarlos en forma debida y plasmar sus conclusiones en forma suficiente y razonada al momento de emitir la sentencia condenatoria. Viendo eso, también tenemos el principio de oralidad, que está entendida como el mejor método para la reconstrucción de los hechos y también como el descubrimiento de la verdad. ¿Ya? Y este principio de oralidad no está en la lectura, son las actuaciones o documentos, tampoco. Es a lo contrario, explica la demostración del conocimiento del proceso, de los hechos, y demuestra una mayor preparación de los operadores jurídicos. La oralidad ayuda a preservar la igualdad de los sujetos procesales en el juicio, ya que formula interrogatorios, contrainterrogatorios, etc. Y esto facilita al juez el otorgamiento a la misma oportunidad a las partes en conflicto sin dar preferencia a alguno de ellos. Y en conclusión tenemos que el principio de inmediación está entrelazada con los demás principios procesales esenciales y vemos que son instrumentos indispensables ya que es una garantía para las partes involucradas y ya que esta conlleva a resolver la causa procesada y evita los riesgos de una valoración inadecuada a causa de las intervenciones entre la prueba y el órgano de adoración, ¿no? Y también permite apreciar no solo lo esencial de una secuencia verbal, sino también la totalidad de las palabras y el contexto de todo. De modo en que fueron, hasta el modo en que fueron pronunciadas. Y esto nos permite acceder a una totalidad de los aspectos de la comunicación verbal y no verbal. Muchas gracias. Docente, buenas noches. Compañeros todos, buenas noches. Mi nombre es Susi Yesenia Mormoto Quispe y les voy a hablar sobre el tema de actuación por comisión e inmediación. Y en este tema les voy a tocar básicamente lo que es el principio de inmediación, que es aquel que tiene por finalidad que todas las actuaciones del proceso se realicen por el juez, llevando a cabo un contacto directo con los sujetos del proceso y con la actividad probatoria. Al respecto, por ejemplo, aquí encontramos la definición de Palacio, quien al definir el principio de inmediación nos dice que es aquel que exige el contacto directo y personal del juez o tribunal con las partes y con todo el material del proceso, excluyendo a cualquier otro medio indirecto de conocimiento judicial. Bueno, vale la redundancia, debemos señalar también que este proceso de inmediación dentro de nuestro ordenamiento jurídico se hace referencia en la segunda parte del primer párrafo del artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil, ahí donde nos habla sobre la actuación de pruebas por comisión. Asimismo, debemos señalar que este principio de inmediación se refiere no solamente a un contacto, o sea, la oralidad con la que va a llevar el juez, sino que se refiere a la forma en la que el juez va a asimilar o a la forma en la que el juez va a tomar contacto
tanto con los medios probatorios como con los sujetos procesales dentro de todo el actuar de un proceso. Este proceso de inmediación muchas veces se confunde con el principio de oralidad, porque son muy similares, pero si bien es cierto son similares y ambas van de la mano y se complementan una a la otra, debemos señalar que el principio de oralidad es más bien un tipo procesal que se refiere al medio de expresión en el que se va a llevar a cabo este proceso judicial, y no más bien al accionar que va a tener o al contacto directo que va a tener el juez con los medios probatorios y con los sujetos procesales. Asimismo, debemos señalar en este contexto de que no siempre el juez que lleva a cabo la audiencia de actuación de medios probatorios va a ser el mismo que va a llevar a cabo la sentencia, y esto se da debido a que no existen juzgados permanentes que lleven a cabo un proceso continuamente. Y aquí podemos decir de que el Estado debería de garantizar o debería de regular la creación de juzgados permanentes para que no se lleve a cabo la famosa redistribución, porque muchas veces vemos que un proceso comienza con un juez y termina con otro. No es el mismo juez que llevó la audiencia anterior el que va a llevar el que va a llevar a cabo la sentencia. Entonces, aquí por ejemplo podemos decir de que en esta redistribución se vulneran otros derechos, como son el principio, no solo el principio de oralidad o el principio de inmediación, sino que también el principio de publicidad y otras garantías procesales, ¿no?, que contemplan nuestro ordenamiento jurídico. Y también podemos hacer referencia de forma así genérica al artículo 451 del Código Procesal Civil, que es importante tener en cuenta porque nos habla sobre la práctica irracional que normalmente debería de evitarse dentro de un proceso judicial. Bueno, pues docente, también decirle de que aquí podemos analizar de que el juez no solamente cumple un papel de juzgamiento, sino también cumple un papel importante en el tema de su accionar, en el tema del trato directo, de cómo él va a tomar las pruebas a cabo, cómo va a dirigir el proceso en sí, hasta llegar a una sentencia o llegar a una conclusión de dicho proceso, y cómo va a interpretar esto para que más adelante este proceso realmente garantice un buen accionar o se lleve a cabo con todas las garantías procesales que se norman dentro de nuestro ordenamiento jurídico.